lunes 14 de abril del año 2016. Son 12:30 de la tarde. Es un gusto volver a verles y poder compartir de lo que el Eterno da a nuestras vidas. Haremos una muy breve oración. Padre, gracias por este momento. Pedimos tu guía, tu cobertura, tu protección, tu amor, tu presencia. Lo que se hable sea, Señor, de bendición para quienes escuchen y yo pueda ser guiado solamente por lo que tú quieres compartir. Lo pedimos en el nombre y méritos de Melech Yeshua, el Rey, el Mesías Yeshua. Amén. Hemos de tratar ahora un tema polémico, difícil, ya que con todo respeto, hablando de demonios en los cristianos, este es el tema, demonios en los cristianos. La postura de muchos pastores, y para mí total y completamente respetable, que no vamos a entrar en este tipo de discusión polémica, ni mucho menos. Solo hablando de lo que luego se cree o se siente, hay quienes dicen que la liberación, expulsión de demonios, solamente fue para el tiempo apostólico. Otra postura es que hoy en día no es necesario echar fuera demonios o espíritus malignos de las personas. Y otra postura es que cuando la persona recibe al Señor Yeshua HaMashiach o a Jesucristo en el nombre que lo hayan hecho, quedan total y completamente libres de todo demonio que pudiera haber en sus vidas. Yo respeto estas posturas y alguna más que no acepte el ministerio de la liberación. Hablamos de acuerdo a un llamamiento divino en este ministerio, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la escritura, y 4, a los frutos, que es lo principal en parte de quienes han sido liberados, están en congregaciones y hasta cantidad de pastores a nivel mundial en cuanto fueron liberados y el Eterno les llama. Vamos a tocar este tema con todo respeto en quienes no lo crean. El propósito es que como creyentes, como cristianos, mesiánicos, como se quiera llamar, se haga una reflexión acerca de posibles evidencias que se pueden estar manifestando en la vida de la persona y que posiblemente sea un espíritu maligno el que esté operando, a pesar de que ya se bautizó, va a la congregación y lee la Biblia y canta y alaba y danza y se tira y se hinca y habla lenguas, porque es parte de la experiencia. Vamos a mover 4 o 5 posturas. La primera, de el por qué un cristiano tiene demonios, debemos decir, es porque son cristianos falsos. Este tipo de hermanos, personas, en un momento dado, no son creyentes realmente. Repito, aún hasta pueden tener un cargo o un ministerio. El verdadero hijo de Elohim, de Dios, no consiste en un cambio evolutivo de voluntad emocional o sentimental. Dejé de tomar, dejé de drogarme, dejé de robar, golpear a la esposa, hijos, o andar por ahí peleándose toda la vida, y muchas otras cosas. Repito, no es así. El ser creyente verdadero, hijo del Dios verdadero, es un cambio en el espíritu. Y el cambio se da por consecuencia de un nuevo nacimiento. Es una nueva vida, una nueva manera de vivir. Mientras la persona no tenga esa nueva vida, con frutos, con testimonio y las bendiciones adecuadas, cuesta trabajo que se vislumbre que esté completamente libre.
Inclusive hay quienes dejan muchas cosas y se hacen creyentes o cristianos y adquieren nuevos pecados o yugos de esclavitud, porque hay quien está en la iglesia y todo el tiempo criticando, todo el tiempo mintiendo, con rencores de toda la vida, opresiones de toda la vida, amarguras de toda la vida, viven en soledad toda la vida, pueden tener 10, 15, 20 años y antes no tenían esto, como quien dice, hasta los adquieren dentro de las congregaciones, ni modo, pero así es. Como la lengua maligna, en hebreo la shon hara, que es un principado en todas las iglesias. Después de estas 4 posturas o 5 o 6 temas, que serán 6 temas más o menos, tomaremos la enseñanza de la lengua maligna, porque hay un principado muy fuerte y hay que combatirlo. Tal vez usted diga, en mi iglesia no, qué bueno, pero bueno, es mi responsabilidad. Entonces la primera postura, son cristianos que hasta pueden tener un ministerio, pero no porque dejaron vicios y tengan un ministerio, tienen un nuevo nacimiento. Repetimos. La Biblia dice en Mateo capítulo 7 del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les he de declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este es uno de los ejemplos de creyentes o cristianos falsos. Profetizaban, echaban fuera demonios, hacían milagros. Obvio, esto abarca, evangelicé, hasta llevé gente a la presencia del Señor, enseñaba, predicaba, era pastor, era apóstol, como más adelante veremos. Pero el Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay quien entra a un llamamiento y nunca fue un llamado de Dios, pero tiene cualidades, tiene talento y tal vez en el sentido en que está sirviendo y bendiciones, crea que tiene ese llamamiento. A lo mejor no lleva una vida de pecado oculta, pero de alguna manera no hay ese nuevo nacimiento. Dice la Escritura también en Mateo 2:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo dice claro, muchos falsos profetas engañarán. En Mateo 24:24, porque se levantarán falsos Yeshuas, Mesías, falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, dice, grandes milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y la primera carta a Juan, en el capítulo 4, versículo 1, dice así: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son del Eterno, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, según estos textos que nosotros acabamos de mencionar, de leer, habla de la presencia de espíritus y demonios imitadores de la obra del Eterno en la persona. Aquí opera el espíritu del anticristo o antimesías. Anticristo o antimesías significa el que está a favor de Yeshua y al mismo tiempo está en contra de Yeshua, porque aparenta una verdad, es una apariencia, cuando es una mentira. Aparento ser un cordero y tengo piel de cordero, pero soy un león, un lobo. Algo así va
la enseñanza. Entonces, la falsedad de quienes se dicen creyentes, o repito, hasta siervos. En Mateo 7:23, cuando dice, nunca os conocí, aunque sirvan, tengan congregación grande y todos los reconocimientos y hasta doctorados en teología y en divinidad y todo eso, nunca os conocí. Da un entendimiento claro el Señor de que no son conocidos y mucho menos reconocidos por Él. Los hacedores de maldad que Él menciona, se entiende que son personas que no se han arrepentido verdaderamente, lo cual genera un falso nacimiento en el espíritu. Esto va de la mano con el espíritu del anticristo, del antimesías, con la mentira del llamado Satanás, que significa adversario. Porque la Escritura dice en 2 Corintios 11, del 13 al 15, porque estos son falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Señor. Y no es maravilla porque el mismo Satanás dice, se disfraza como ángel de luz. Estamos hablando de un disfraz. Un disfraz es lo que se pone para tapar la verdadera personalidad, carácter o a la persona. Trata de cubrir la verdad de la persona, y si la verdad es que es falso, el disfraz da la apariencia de ser algo contrario a lo que hay dentro. Entonces, aquí dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, como lo que era un ángel de luz, para engañar. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, hablando de los de Satanás, se disfrazan como ángel de luz. Es el disfraz un ocultamiento, es el aparentar lo que no se es y cubrir la realidad. Hay otros textos que hablan de disfraz. Se disfrazan como apóstoles, siguiendo esta escritura, como el Satán también se disfraza como ángel de luz. En el libro de los Hechos 8, del 9 al 22, encontramos un ejemplo claro en esta narración. Dice el versículo 9, hablando del mago Simón, dice que engañaba a la gente haciéndose pasar por algún grande, ¿verdad? Y en el verso 10, la gente decía, este es el gran poder de Dios. Él lo decía, traigo el gran poder de Dios. Pero él usaba la magia y con sus artes mágicas estuvo engañando mucho tiempo, dice la Escritura. Aquí el mago engañaba a la gente por medio de la magia, haciéndoles creer que era el poder de Dios. Así hay muchas sectas y así hay muchos disque llamados siervos del Eterno. Pero este hombre, según el verso 12, creyó y hasta fue bautizado. Es más, seguía a Felipe en el camino, se hizo discípulo de Felipe y lo seguía. Y en el verso 18 y 19 habla de esa conversión y bautizo que obvio fue falso de parte de él, porque cuando él ve el poder del Espíritu Santo ofrece dinero al apóstol. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pablo habla de una manera fuertísima, ¿verdad?, que no deja lugar a dudas. Y le habla a Simeón y le dice en el verso 20
Pedro, le dijo: tu dinero perezca contigo. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Eterno. Ahí está la clave: tu corazón no es recto, eres falso. Verso 22: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Eterno si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Durísimo. Porque en hiel de amargura, dice el verso 23, y en prisión de maldad veo que estás. La vista espiritual del apóstol le quita el disfraz y declara la falsedad del mago Simón. Aquí él lo está haciendo a propósito, total, completamente a propósito. Dice la Escritura, al terminar este tipo de postura, los demonios hacen creer a la persona que son creyentes. Repetimos, el diablo dice que se disfraza como ángel de luz, y la naturaleza del mismo Satán y los demonios es la mentira. En Juan capítulo 8 verso 44 dice que en el Satán no hay verdad en él, que cuando habla mentira de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y el Señor Yahshua en Juan 8, 31 y 32 dice a los que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El permanecer en la verdad traerá como resultado el descubrir si realmente se es creyente o no creyente. Porque cuesta mucho trabajo, ¿no? El pensar: soy cristiano, y de repente tiene demonios. Entonces, esta primera postura, repito, son cristianos falsos. Cuesta mucho trabajo que no se den cuenta, porque es definitivo que un parámetro para ver si de veras he nacido de nuevo es un hambre de leer la Escritura, es un hambre de prepararse, es una vida de oración. Alaba con todo su corazón, adora con toda su alma, su espíritu. Es inquietante el deseo de estar en la congregación, de servirle. No habla mentira en sí, y va a tener errores, fallas, faltas, pero no un yugo de X falta. No va a tener una vida falsa que aparente mucha santidad en la congregación, y en su vida fuera de la congregación es otro, y vive como quiere, o sea hombre o sea mujer. Por eso la primera postura es en cristianos falsos. Habrá quien no se da cuenta y está sirviendo y todo, y de repente tiene un demonio. Repito, en nuestra experiencia personal, en julio de 1980 conocemos al Señor. Él nos llama por su misericordia, y los primeros 4 años o 5 fueron por los casos fuertísimos de brujería, hechicería, todo lo que es ocultismo. Y hasta 1985, ministrando en una iglesia grande, cayeron varios con demonios. Al terminar, el pastor me llama y me dice: ¿por qué ellos tienen demonios? Le digo: algo han de haber practicado, algo han de haber vivido. Dice: bueno, es que ellos tienen 8 años de creyentes, ellos 2 son diáconos, acá hay 3 maestros, y ¿por qué tienen demonios? Cuando los interrogamos a ellos, ninguno falló. Tenían evidencias de por qué tenían la presencia de espíritus malignos. Se bautizaron, se integraron y hasta tenían ministerio, pero nunca cambiaron de vida. Fuera de la congregación eran lo mismo o peores, pero dentro pues ya aparentaban otro tipo de situación. Ahora, ¿hasta dónde se puede introducir un satánico a una congregación? Esto es cierto, y tengan cuidado. Cuando estábamos ministrando a David, que fue sacerdote satánico, él me comentaba que en Querétaro, cuando él buscaba el cambio y no encontraba quien le ayudara,
entró a una congregación y él se impactó, porque el líder de alabanza era satánico. Y cuando él lo confronta y le dice, oye, yo estoy buscando cambiar y tú lo sabes, ya no estoy en la secta, pero tú también, y él contestó, no, yo estoy de espía y ya llevo 3 mujeres y me introduje como un falso creyente y estoy haciendo la obra para destruir esta congregación. Estando en Hermosillo, predicando 2 semanas una campaña de evangelismo, me prepararon un programa para ir a comer con diferentes hermanos a sus casas. Y cuando me tocó con un varón muy elegante, muy bien portado, muy educado, entendiendo Hermosillo en el tiempo del calor fuerte, ¿verdad? Obvio que no decimos la iglesia en nombre de pastores. Al entrar yo a su auto, íbamos a su casa, me tocaba comer en su hogar, y de repente se detuvo y dijo, mira, voy a un asunto aquí y regreso. Te dejo el auto prendido y con el clima, por el calor que hacía, para que no empieces tú ahí a molestarte con el calor tan fuerte. Entonces, estando yo adentro, se cayó la puertecita de la guantera y la subo. Y se vuelve a bajar acá y la vuelve a subir y se vuelve a bajar y la vuelve a subir y 4ª vez se baja y escucho la voz del Espíritu Santo Ruach HaKodesh que me dice, mete la mano. Y yo dije, no, pues ¿cómo voy a meter la mano? Pero era, mete la mano, meto la mano y saco 2 fetiches de madera, demonios. Dije, ay, hermano, entonces él ha de haber liberado a alguien y tiene los fetiches. Y los guardo y subo la tapa de la guantera o la puertecita y se vuelve a bajar. Y otra vez meto la mano y hay un sobre. Saco el sobre, lo abro y viene una carta membretada que decía, secta satánica fulana de tal. Venía el nombre del hermano, decía primer no sé qué. Entonces ya entendí con razón. El Espíritu Santo me decía que metiera la mano y se caía la guantera, la puerta, la tapa, porque el Espíritu Santo la tiraba. Meto el sobre, acomodo los fetiches esos y la cierro. Y ya no se bajó ni se abrió, obvio. Y en eso llega el hermano y llega con 2 helados y dice, mira, te traigo un helado. Pues yo inmediatamente pensé, no vaya a traer algo ahí y como no queriendo algo que se me cae en el pantalón y me mancho y todo, le digo, ¿sabe qué, hermano? Lléveme ahí donde me están hospedando. No, yo te presto un pantalón, casi estamos igual de estatura y eso. Le digo, no, me da pena. Y me siento mal, la verdad. Entonces ya me regresó ahí, le digo, ¿qué le parece? Hablo con el pastor y ya mañana mejor voy a comer con usted y corremos un hogar. Digo, bueno, está bien, no hay problema, como quieras. Entro y hablo con el pastor y le digo, me urge hablar contigo. Dicen, bueno, es que estoy comiendo. No, me urge, por favor ven. Llega el pastor ahí donde estoy y le digo, el hermano, ¿cómo llegó a la iglesia? Dice, bueno, tiene como 7 años que llegó. Le digo, de seguro da muy buen diezmo. Muy buen diezmo. Le digo, ¿qué más? Dice, no, digo, su familia, esposa, hijos. No, él trabaja en Estados Unidos y su esposa le ayuda en la empresa, los hijos estudian. Nunca los trae porque realmente viene, ¿no? Le digo, ¿y tiene ministerio? Dice, sí, tiene ministerio. Le digo, dice, ¿ya ha tenido otros? Digo, ¿cómo cuáles? Dice, bueno, él llegó y que había que hacer un coro. Y dice, recuerdo que no había espacio. Entonces él me dijo, ¿por qué no tomamos las 2 horas de oración del jueves? Y se quitó las 2 horas de oración y entró el ensayo del coro. Le digo, vaya. Dice, bueno, pero ¿por qué? Y ya le conté, lo tienes un satánico dentro de la iglesia.
te quitó la oración. Hermano que me escuchas, pastor, si no hay oración en tu iglesia, métanla, porque va a ayudar a discernir falsos creyentes, demonios que se pueden introducir consciente o inconsciente. Aquí estamos hablando de algo bien a propósito y que se está trabajando en muchas iglesias. Y le digo, ¿y qué más? No, pues ya después dejó el ministerio del coro, dice, y predica. Sí, tiene posturas por ahí, ¿no? Pero es de bendición. ¿Y qué más? Dice, y está con jóvenes. ¿Y cuántos jóvenes son? Como era una iglesia 2,000, 3,000, dice, no, pues son como 300 jóvenes. Yo tengo una pregunta, dice, sí. ¿Cuántos jóvenes se han ido de la iglesia por droga, por alcoholismo? Dice, no, eso sí. Dice, ¿cómo sabes? Le digo, ¿cuántas niñas se han ido? Y que sepas que luego están embarazadas. Dice, no, pues también varias. Le digo, te está haciendo la obra, te está afectando, es un satánico. El pastor quedó convencido y me dice, ¿qué hacemos? Digo, llámalo y lo confrontamos y le entramos. Y lo llamó y llegó. En el momento en que él llegó, se dio cuenta y con groserías, ya me descubriste, pero yo me voy y te hice esto, aquello, así. Estos dos ejemplos de varios son reales, son verdaderos. Yo no quiero ser amarillista, como dice por ahí, y que si un hermano es medio raro o que de repente tuvo un demonio, es un satánico. No. Pero en mucho de la gente que que el Eterno ha liberado y hemos ministrado de sectas, nos han contado de cómo se han introducido para destruir la iglesia. Aquí llegó una mujer, una joven. Yo voy bajando del taxi, la veo en la puerta, le doy un abrazo, le digo, bienvenida, viene esa liberación, y me dice sí, y le doy un beso en la frente. Y fue todo. Entra, le ministraron un demonio muy fuerte. Como a la quinta administración, pide hablar conmigo y me dice, pastor, no puedo más. Dice, yo soy de una secta y vengo para destruir la iglesia, pero me estoy dando cuenta del poder de Jesús, de Yeshua. Cuando usted me saludó en la puerta y me abrazó y me dio un beso en la frente, dice, me tronó. Dice, nunca había sentido un calor y una fuerza tan bonita. Y desde ahí entendí yo que había algo diferente, ¿no? Y que había algo mejor que el Satán. Yo quiero decirle, hermano, que no es común que uno llegue a una persona que uno no conoce y le dé un abrazo y un beso en la frente. No, pero es obvio que ahí nos guió el Espíritu Santo. Este fue un caso aquí. Cuando se ministra César Márquez, él también tenía instrucciones, cuando él no estaba muy maduro, de ver cómo podía jalarse jóvenes para la secta. Ahí queda. Unos son cristianos falsos, creyentes falsos, que nunca se arrepintieron verdaderamente y no tienen un nuevo nacimiento. Pero cuidado, porque otros supuestos cristianos son falsos, porque vienen directamente de sectas satánicas para destruir la iglesia. ¿Cómo combatirlo? Mucha oración, investigar los hogares donde viven los líderes, estarles ministrando constantemente, y yo diría a todos los líderes pasarlos por sanidad del alma y ministrarles liberación. No estamos buscando demonios en todos, pero mejor para evitarse sorpresas. Shalom, el Eterno les guarde y hasta la próxima con el siguiente tema.